Mi esposo y mi suegra me amenazaron con el divorcio para quedarse con mi casa, pero no contaban con mi plan secreto. Cuando me casé con David hace 10 años, jamás imaginé que mi relación terminaría en un campo de batalla emocional. En ese entonces él era atento, amable y tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Su madre, Verónica, era una mujer dominante, pero me convencí de que con el tiempo aprenderíamos a convivir. Después de todo, el matrimonio también significa unirse a las familias. Sin embargo, nunca pensé que esta conexión con mi suegra se convertiría en una constante fuente de conflictos. La casa donde vivíamos fue un regalo de mis padres. Ellos habían trabajado toda su vida para asegurarse de que yo tuviera un lugar seguro y propio, y al casarme, decidí que sería nuestra primera vivienda. Por supuesto, mi nombre figuraba en la escritura, pero no lo mencioné demasiado. No lo consideré importante en su momento, después de todo, éramos una familia. Con los años, mi suegra comenzó a tratar la casa como si fuera suya. Venía cuando quería, redecoraba sin consultarme, e incluso invitaba a sus amigas a reuniones que no sabía que se iban a realizar. David nunca le puso límites. Al principio intenté tolerarlo por amor a él, pero con el tiempo, sus acciones me hicieron sentir invisible en mi propio hogar. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles en el despacho, encontré una carpeta olvidada. Era de David. Aunque no suelo invadir su privacidad, algo me impulsó a abrirla. Lo que encontré dentro me dejó helada, eran documentos de abogados. Él y su madre estaban considerando dividir bienes en caso de divorcio, pero lo más impactante era que habían listado la casa como parte de sus bienes compartidos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo podían ellos, especialmente Verónica, asumir que esta casa era de ellos? Decidí no enfrentarlos inmediatamente, necesitaba un plan. En mi interior, el amor por David comenzaba a tambalearse. Si él estaba dispuesto a conspirar con su madre de esta manera, ¿qué más era capaz de hacer? Días después, David llegó a casa con una actitud que nunca antes había visto en él. Su tono era frío y calculador cuando me dijo, Laura, necesitamos hablar. Me senté frente a él, tratando de aparentar calma. Entonces soltó la bomba, creo que deberíamos considerar separarnos. No estoy feliz y creo que tú tampoco lo estás. Además, creo que sería justo dividir lo que tenemos. Lo miré fijamente sintiendo que mi sangre hervía. Decidí no mostrar mis cartas aún y pregunté con tranquilidad, ¿te refieres a la casa también? Él titubeó por un momento antes de responder, bueno, sí. Después de todo, es nuestro hogar. Esa palabra, nuestro, resonó en mi cabeza como un eco ensordecedor. Me levanté de la mesa sin decir una palabra y subí a nuestro cuarto. Necesitaba pensar. Esa noche no pude dormir. Mi mente estaba llena de preguntas, ¿cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Qué rol había jugado Verónica en todo esto? Al día siguiente, mientras David estaba en el trabajo, recibí una llamada de Verónica. Su tono era sarcástico y autoritario como siempre, Laura, sé que David te habló sobre el divorcio. Espero que seas razonable y no intentes aferrarte a algo que no te corresponde. Esta casa es el hogar de mi hijo, y me aseguraré de que no lo pierda. Esa fue la gota que colmó el vaso. Decidí actuar. Busqué todos los documentos legales de la casa, las escrituras, los comprobantes de compra, y todo lo que demostrara que el hogar era únicamente mío. Luego contacté a mi abogado y le expliqué la situación. Él me aseguró que tenía todas las de ganar, pero también me aconsejó mantener la calma y no revelar nada hasta que fuera necesario. Mientras tanto, fingí que todo estaba bien. David y Verónica comenzaron a comportarse como si ya tuvieran asegurada la casa. Verónica incluso empezó a sugerir cambios en la decoración. Yo solo observaba, esperando el momento adecuado para hacer mi movimiento. Una semana después, David y Verónica organizaron una reunión para discutir los términos del supuesto divorcio. Fue entonces cuando decidí que era hora de revelar la verdad. Con mis documentos en mano, me senté frente a ellos y les dije con firmeza, antes de seguir con esta conversación, creo que es importante aclarar algo. Esta casa no es de ustedes. Es mía, y aquí están las pruebas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Verónica intentó hablar, pero no encontró palabras. David, por otro lado, parecía desmoronarse frente a mis ojos.
Finalmente me miró y dijo: ¿por qué no nos dijiste nada? Mi respuesta fue simple: porque nunca pensé que tendría que defender lo que es mío de las personas que supuestamente me amaban. Segunda parte. Después de revelar la verdad sobre la casa, el aire en la sala se volvió denso. David permanecía sentado con la cabeza baja, incapaz de mirarme a los ojos. Verónica, en cambio, reaccionó como si yo la hubiese insultado personalmente. Su tono chillón llenó el silencio: esto es un abuso. ¿Cómo puedes ser tan egoísta, Laura? Esta casa es el hogar de mi hijo, no puedes simplemente arrebatárnosla. La ironía de sus palabras casi me hizo reír. ¿Arrebatárselas? Respondí mirándola directamente. Verónica, esta casa siempre ha sido mía. La única persona aquí que intentó arrebatar algo fuiste tú. David finalmente levantó la cabeza y me miró con una mezcla de arrepentimiento y frustración. Laura, no sabía que te sentías así. Solo quería que todo fuera equitativo. ¿Equitativo? Dije, mi voz llena de incredulidad. ¿Cómo puedes hablar de equidad cuando tú y tu madre tramaron este plan a mis espaldas? No esperé su respuesta. Me levanté y me dirigí al estudio. Necesitaba aire y tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Mientras me sentaba frente a mi escritorio, el sonido de susurros provenía de la sala. Claramente David y Verónica estaban discutiendo, probablemente intentando salvar lo poco que les quedaba de dignidad. Esa noche David intentó reconciliarse. Entró a nuestra habitación con una expresión de falsa preocupación y me dijo: Laura, no quiero que esto destruya nuestra relación. Tal vez podemos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Repetí, incrédula. Después de lo que intentaron hacer. David, esto no es negociable. Sabía que sus palabras no eran sinceras. Podía ver en sus ojos que no se trataba de amor o arrepentimiento, sino de miedo a perder lo que creía suyo. Al día siguiente, mientras trabajaba en mi oficina, recibí un aviso de un abogado. Verónica había presentado una demanda en mi contra, alegando que la casa era un bien compartido debido a que David y yo estábamos casados. El descaro de esta mujer no tenía límites. Llamé a mi abogado inmediatamente y su respuesta fue tranquilizadora: no te preocupes, Laura. No tienen ningún caso. Todo está a tu nombre y no hay manera de que puedan reclamar nada legalmente. Aunque sabía que la ley estaba de mi lado, no podía evitar sentirme traicionada. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Verónica para salirse con la suya? Esa misma noche David volvió a intentar hablar conmigo. Esta vez su tono era más agresivo: Laura, no tienes por qué hacer esto tan complicado. Si sigues adelante solo harás que todo sea más difícil para todos. Me levanté de la cama y lo enfrenté: más difícil. David, tú y tu madre intentaron quitarme lo que me pertenece. ¿Cómo esperas que confíe en ti después de esto? Finalmente la máscara de David cayó, porque todo esto lo hice por mi madre. Ella merece estar cómoda, y esta casa es perfecta para eso. Ahí estaba. La verdad que había sospechado desde el principio. David nunca había puesto nuestra relación por encima de su madre. Para él siempre seríamos ella y yo en una competencia que yo nunca pedí tener. Decidí que era hora de tomar medidas más drásticas. Sabía que no podía seguir viviendo en una casa llena de tensión y manipulación. Después de hablar con mi abogado, inicié los trámites para el divorcio. David recibiría una notificación en los próximos días, y yo, aunque dolida, comenzaría a tomar el control de mi vida nuevamente. Pero no me detuve ahí. También le pedí a mi abogado que redactara un documento legal que prohibiera a Verónica volver a entrar a mi propiedad. Quería asegurarme de que, pase lo que pase, nunca más tuviera que lidiar con su toxicidad. Cuando David recibió los papeles del divorcio, su reacción fue explosiva. Me enfrentó gritándome que estaba destruyendo nuestra familia. Pero ya no me dejé intimidar: David, nuestra familia dejó de existir cuando tú y tu madre decidieron conspirar en mi contra. El día que David y Verónica dejaron la casa fue agridulce. Aunque sentí alivio al verlos partir, también fue un recordatorio de los años que había invertido en una relación que terminó siendo una mentira. Mientras observaba cómo se alejaban, me prometí a mí misma que nunca más permitiría que alguien me tratara de esa manera. Última parte. Cuando la puerta se cerró detrás de David y Verónica, el silencio que quedó fue ensordecedor. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar.
Aunque el proceso del divorcio estaba lejos de terminar, ese momento marcó el comienzo de mi nueva vida. Pasaron unas semanas en las que me dediqué a reorganizar la casa y, simbólicamente, mi vida. Eliminé todos los rastros de Verónica, las cortinas que había colgado sin mi permiso, los muebles que había traído sin consultarme, e incluso los pequeños objetos decorativos que siempre detesté, pero toleré para evitar conflictos. Con cada cosa que quitaba, sentía como el peso de su presencia desaparecía. El proceso legal fue, como esperaba, una tormenta. David intentó de todo para invalidar nuestro acuerdo prenupcial y argumentar que tenía derecho a la casa. Verónica, en su estilo habitual, se presentó en las audiencias con una actitud altiva, como si la justicia estuviera de su lado. Pero los documentos eran claros, la casa era mía, y no había forma de que pudieran reclamarla. En una de las audiencias más tensas, Verónica estalló en el tribunal: «Esta mujer está destruyendo a mi hijo. Después de todo lo que hemos hecho por ella, ahora nos deja en la calle». La jueza, que hasta ese momento había mantenido una expresión neutral, levantó la vista y respondió con firmeza: «Señora, lo que esta mujer está haciendo es proteger lo que legalmente le pertenece. Este no es un caso de injusticia, sino de derecho». Esas palabras resonaron profundamente en mí. Por años había permitido que Verónica y David me hicieran sentir culpable por querer proteger mis propios intereses. Pero en ese momento supe que estaba haciendo lo correcto. Cuando finalmente se resolvió el divorcio, sentí una mezcla de emociones: alivio, tristeza y una chispa de esperanza. David se mudó a un pequeño departamento en la ciudad, y según me contaron algunos amigos en común, su relación con Verónica comenzó a deteriorarse. Al parecer, incluso él comenzó a darse cuenta de lo controladora que era su madre. En cuanto a mí, tomé el control de mi vida de una manera que nunca pensé posible. Comencé a invertir tiempo en mí misma, retomé mis hobbies, salí con amigos que había descuidado, e incluso me inscribí en un curso de diseño de interiores. Transformé mi casa en un espacio que realmente reflejaba mi personalidad, un santuario donde podía sentirme segura y feliz. Un día, mientras revisaba mi correo, encontré una carta de David. Dudé antes de abrirla, pero finalmente lo hice. Sus palabras eran una mezcla de disculpas y reflexiones. «Laura, ahora veo cuánto te fallé. No solo como esposo, sino como persona. Dejé que mi madre interfiriera en nuestro matrimonio y arruiné lo que teníamos. Espero que algún día puedas perdonarme, aunque entiendo si no puedes». Aunque sus palabras parecían sinceras, no sentí la necesidad de responder. Ya no buscaba cerrar el círculo con él porque, para mí, ese capítulo estaba completamente cerrado. Meses después me encontré en una reunión social organizada por una amiga. Allí conocí a personas nuevas, entre ellas un hombre llamado Samuel. Era amable, divertido y, lo más importante, respetuoso. Nos hicimos amigos y con el tiempo nuestra relación se fue fortaleciendo. Samuel nunca intentó controlarme ni minimizar mis logros. En cambio, siempre me alentó a ser la mejor versión de mí misma. Mientras caminábamos juntos por un parque una tarde, él me tomó de la mano y dijo: «Laura, admiro tu fuerza. Has pasado por tanto y aún así, aquí estás, construyendo una vida hermosa». En ese momento supe que había encontrado a alguien que realmente entendía mi valor, alguien que veía en mí mucho más que lo que los demás intentaron destruir. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que perder a David y enfrentarme a Verónica fue, en muchos sentidos, una bendición disfrazada. Me permitió redescubrir mi independencia, mi fortaleza y, lo más importante, mi capacidad para amar y valorar quién soy. Ahora mi casa no solo es un lugar donde vivo, es un símbolo de mi resiliencia, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel.